Radio Penitenciaria de Colombia, transmitiendo desde el área metropolitana de Medellín, CPMS Bello Bellavista, una emisora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Somos la primera emisora digital penitenciaria del país, comunicando para el mundo entero por internet, en el sitio web Radio Box y a nivel local en Bello, Antioquia, por nuestra frecuencia modulada autorizada en la modalidad onda corta por eventos, dial 107.3 FM. RPC, Radio Penitenciaria de Colombia, una ventana a la libertad. Buenos días, son las 9 de la mañana, 37 minutos de este 19 de junio del año 2025. Somos Radio Penitenciaria de Colombia, llegando hasta cada centro penitenciario del país y también a nuestras familias a través del 107.3 de la FM y también a través de los aplicativos en internet, los que tienen descargada la aplicación RPC. Para mí es un gusto hoy abrir este espacio contándoles que después de varios meses, al fin ya tenemos a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia en nuestra cabina con un programa muy ameno al derecho. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Patricia, defensora regional. Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo muy especial para todas las personas que escuchan nosotros. Bienvenida, doctora Patricia, a Radio Penitenciaria de Colombia. Es un gusto. Qué bueno que se tomó el cafecito ya. Sí, muy rico y además va a ser una jornada muy bonita para conversar con las personas privadas de la libertad y contarles qué hacemos como Defensoría del Pueblo. Así es. La doctora vino acompañada también de un equipo. ¿Quién va a estar con nosotros? Está con nosotros también el doctor Juan David Colinas. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. De antemano, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir este espacio con la población privada de la libertad para llevarles un conocimiento más cercano de qué es lo que hace la Defensoría del Pueblo y principalmente para tratar temas como el nombre del programa lo dice, al derecho. Al ¿cierto? derecho, sí señor. Sí, así es. No, el honor es nuestro. Créame que el honor es nuestro. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno. También está con nosotros el doctor Jorge Patiño. Buenos días. Muy buenos días a todos. Sí, la verdad este es un espacio muy agradable. La idea de la Defensoría es poder ayudarles a comprender estas etapas legales que muchas personas en estos momentos están viviendo por consecuencias de pronto de sus actos o probablemente por situaciones personales que pasaron, pero qué bueno que pudieran tener esa asesoría legal y el acompañamiento de la Defensoría. No, es algo muy, muy interesante porque, digamos, este programa lo necesitábamos como medio de comunicación penitenciario. Iniciemos por el inicio de las historias, por el génesis de las historias. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo de Colombia? Bueno, la Defensoría del Pueblo, primero decirle a las personas privadas de la libertad que es una de las instituciones que hace parte del Ministerio Público, cuya obligación fundamental es garantizar sus derechos. Entonces, desde ahí yo quiero partir para que también todas, todos y todes, porque sabemos que en los centros penitenciarios hay diferentes poblaciones, y nosotros y nosotras estamos para ellos y para ellas. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra entidad es la encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, las garantías, las libertades de los habitantes en territorio nacional y, por supuesto, habitantes en el extranjero, frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, negligentes, ¿cierto? Que puedan ejercer instituciones del Estado o particulares. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros acompañamos todo este tipo de procesos. Doctora Patricia, ¿qué debería sentir un colombiano, digamos, cuando uno está por fuera o en un aeropuerto, no sé, algo, y uno ve un defensor del pueblo? ¿Qué debe sentir una persona? ¿Se debe alegrar? Sí, yo creo que debe sentir que está en casa. Nosotros como Defensoría consideramos que no hay fronteras para el ejercicio y la garantía de los derechos. Entonces, cuando vea a un defensor y sienta de pronto que hay una complicación, un problema, una irregularidad, que se acerque a nosotros, que por supuesto vamos a apoyarles en todo el marco normativo que tiene nuestro país. Porque muchas veces pues, se ve, digamos, los defensores, los funcionarios con la institucionalidad, y uno dice, ¿quiénes son? Porque a veces a uno le falta información. Y dentro de la misión que tienen, doctor Juan, ¿cuál es esa misión que ustedes dicen, la tenemos ya clarísima como Defensoría del Pueblo a nivel Colombia? Bueno, lo principal, como lo manifestó la doctora Patricia, es impulsar la efectividad de los derechos humanos.
Los derechos humanos son inalienables, digamos que como principio general se deben de respetar, no se pueden restringir. No obstante, digamos que la Defensoría del Pueblo tiene un catálogo de servicios muy amplio, muy grande, y va enfocada a toda la población en general, pero principalmente a aquellas personas que se encuentran en un riesgo de vulneración o de vulnerabilidad. Claro. La población se puede clasificar en diferentes tipos, digamos que ya han sido, digamos que identificamos como población vulnerable, y dentro de la población vulnerable obviamente se encuentra la población privada de la libertad, que incluso tanto la Constitución como la Corte Constitucional en diferentes sentencias ha identificado la población privada de la libertad como población sujeta de especial protección. Claro. Por lo que implica ello, porque pues digamos que una sanción penal restrictiva a la libertad es uno de los mecanismos más agresivos que tiene el Estado para tratar de generar un clima de seguridad social o digamos que establecer un clima de concordia o digamos que de debido comportamiento social, ¿cierto? No obstante, el Estado, al tener ese tipo de injerencia en las libertades de las personas, pues también afecta de cierta manera y somete al sujeto privado de la libertad a un estado de vulnerabilidad. Y en ese estado de vulnerabilidad el Estado tiene que redoblar esfuerzos para garantizar que a pesar de esa afectación a la libertad se le puedan seguir garantizando esos derechos que son irrenunciables. Ejemplo, cuando una persona es privada de la libertad, se le restringen ciertos derechos como el derecho a la libertad. Legítimamente el Estado tiene la posibilidad de restringir ese derecho. Igualmente se le restringen otros derechos, como el derecho a la libre locomoción, como el derecho al ejercicio al voto, como el derecho al acceso a cierta información. Pero hay derechos que no pueden ser restringidos, que tienen que ser respetados, principalmente como la dignidad humana, y a partir de la dignidad humana todo lo que ello representa, como puede ser, pues no se le puede vulnerar el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y otros derechos pues que son irrenunciables y que el Estado no puede, tenemos que entrar a afectar, y por el contrario tiene que garantizarlos, y ahí es donde entra la Defensoría del Pueblo a velar por la protección y garantía de esos derechos de la población privada de la libertad, en principio. Y seguidamente, igualmente, hay unos mecanismos judiciales que se dan en el ejercicio o en la ejecución de la sentencia, y la Defensoría del Pueblo, a partir de un programa que se denomina 1542, interviene precisamente para velar, intervenir y lograr, digamos, que el propósito fundamental de la pena, que es la resocialización. No obstante, la pena, como es sabido, tiene tres finalidades. Una de ellas es la prevención general, la segunda es la retribución de la conducta, y en tercer lugar, y que consideramos que es la más importante, sería la resocialización del sujeto que cometió esa infracción. Y en ese proceso entonces la Defensoría interviene precisamente como para velar que se garantice el cumplimiento de la función de la pena, y además de ello, pues obviamente se garantice el respeto de los derechos y garantías. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, abogado, digamos que la Defensoría es como un veedor también de esa pena, es una institución que también vela desde los derechos del privado de la libertad en su resocialización. Totalmente, absolutamente. Digamos que la Defensoría interviene durante todo el proceso. Todas las personas que se someten a un proceso judicial tienen, y más un proceso de naturaleza penal, tienen el derecho a defenderse, ¿cierto? Sí. Y a contar con un defensor, un profesional del derecho que lo represente. Digamos que existen dos posibilidades. Una de ellas, y es que cada persona que está inmersa en un proceso pues tenga la posibilidad de acceder a un defensor o designar un defensor de confianza, tanto en etapa de conocimiento, es decir, cuando está siendo juzgado, como en etapa de ejecución de la sentencia. Tiene toda la población, digamos que privada de la libertad, ya sea en virtud de una sentencia condenatoria que le impone una pena privativa en establecimiento de reclusión o en prisión domiciliaria, o otro tipo de pena accesoria, tienen la posibilidad de contratar un defensor de confianza o designar un defensor de confianza. No obstante, cuando la persona no tiene los recursos económicos, no tiene las posibilidades de designar un defensor de confianza, la Defensoría del Pueblo viene a suplir esas necesidades, y el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo como órgano del Ministerio Público que vela por la protección de los derechos humanos, pues entonces designa un defensor, ya sea en etapa de conocimiento, y en este caso en 1542 para el tema de condenados, pues designa un defensor para que
atienda el caso particular y lo atienda de manera, digamos que técnica, desde el punto de vista jurídico, y haga las peticiones que se requieran. Que es importante resaltar algo, y es que digamos que en sede de conocimiento, las personas que están siendo juzgadas requieren necesariamente contar con un abogado, ¿cierto? Es decir, es un requisito sine qua non para no podemos ir a las audiencias sin sin un abogado. Exacto. Ya en etapa de ejecución de penas, que es un sistema más escrito, no hay audiencias, ya es un tema de revisión del proceso de la ejecución de la sentencia y la posible concesión de beneficios administrativos y digamos que la revisión de ciertos aspectos que se dan en la ejecución. Digamos que existe la posibilidad de que el mismo interno haga solicitudes directamente sin necesidad de contar, digamos que con un defensor. Pero es muy importante, y aquí sucede un fenómeno bastante particular, y es que los internos normalmente hacen solicitudes directas al juzgado de ejecución de penas que vigila su sanción, pero a veces hay peticiones muy bien hechas, porque la población privada de la libertad, y aquí hay muchos que se dedican a estudiar, analizan, y eso es, digamos, que algo muy positivo. Conocen su caso, conocen su proceso, conocen la norma, y a partir de ahí hacen solicitudes muy bien planteadas. Pero hay otras solicitudes que se hacen, digamos que sin el cumplimiento de los requisitos para la procedencia, simplemente por hacerla ver qué decía el juez de ejecución de penas. Y eso puede generar también un efecto, digamos que negativo en el sistema. ¿Por qué razón? Porque a medida que se están presentando muchas solicitudes, pues se va a tardar más porque van a colapsar o se va a congestionar el sistema. Entonces, el llamado también, aprovecho este espacio como para hacer un llamado a la población privada de la libertad de que cuando hagan una solicitud, si tienen, digamos que la certeza de que está muy bien planteada su solicitud y que se cumple con los requisitos, que la presenten. Pero cuando hay duda, mejor que no la presenten y mejor acudan a la asesoría de un abogado de confianza o un abogado de la Defensoría Pública para que le resuelva, digamos que todas las dudas que tengan al respecto y que se le indique precisamente si es procedente o no es procedente o cuándo es procedente. De hecho, parte del trabajo que nosotros realizamos cuando acuden a nosotros personas privadas de la libertad para revisar su caso, lo primero que se le dice es: tenemos que conocer el expediente. Claro. A partir de que el privado de la libertad nos da una información que es muy valiosa, pero nosotros podemos trabajar a partir del acceso a la información que nos da el expediente en ejecución de penas para verificar, de acuerdo a la sentencia, a lo que se ha venido, digamos que sustanciando dentro del proceso, verificar si es procedente o no es procedente hacer cualquier tipo de solicitud. Y muchas veces pues la respuesta es: por el momento no es procedente, tenemos que esperar 1, 2 meses, 3 meses, incluso hasta más tiempo. Y presentar una solicitud simplemente por solicitarla es congestionar el sistema. Yo quiero hacer una analogía allí, porque es que usted me recuerda, o sea, viendo todo lo que está diciendo, yo como periodista estuve en muchísimas movilizaciones sociales donde actuaba la Defensoría, ¿no? Y entonces la gente presenta un pliego de peticiones, por ejemplo, y entonces escuchaba yo a los defensores del pueblo hablando como está hablando usted. Entonces decían: bueno, para que este paro de bloquear esta carretera, queremos un helicóptero para que nuestros enfermos lleguen a la vereda. Queremos un jacuzzi en tal cosa. Entonces, digamos esos pliegos de peticiones deben estar enmarcados dentro de la legalidad para que sean viables. Ahí es donde entra la función del abogado, de decir: esto es viable, esto no. Entonces, imagínese usted enviando una cantidad de documentos que tal vez lo que hacen es congestionar. Entonces, ahí sí el apoyo del abogado es importante, ¿no? Sí, totalmente. Para hacer ese filtro y decir, bueno, centrándonos en la realidad de acuerdo al estudio del proceso, pues procede o no procede o cuándo procede. De hecho, incluso a veces que se hacen solicitudes de intervención a la Defensoría del Pueblo, la persona privada de la libertad, digamos, en medio de su afán por tener una resolución del asunto, la resolución de su situación jurídica y tener una respuesta, pues digamos que de cierta manera pregunta constantemente de si ya se hizo, ya se pudo, pero también hay que entender que hay unos tiempos que no dependen de la Defensoría, sino que dependen muchas veces de las respuestas que nos den las entidades, en este caso el Juzgado de Ejecución de Penas, a veces el IMPEC, que pues teniendo en cuenta el cúmulo de trabajo que tienen, a veces se tardan un poco. Entonces, por ejemplo, acceder al expediente se puede estar tardando 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, y hasta que no accedamos al expediente, pues no podemos dar una conclusión o un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, respecto a cuál podría ser digamos que la figura jurídica o la tipo de solicitud o beneficio administrativo en caso de que proceda. Muy bien. A esta hora, a las 9 de la mañana con 51 minutos, los vamos a invitar a los oyentes a que escuchemos información institucional de la Defensoría del Pueblo
pero también hacer un break y ya regresamos porque ahora sí viene un tema interesante que quiero preguntarles. La 1542, ¿no? Que la tienen aquí plasmada. ¿Qué es y en qué consiste este programa de la Defensoría después de que nos dieron todo este emplazamiento? Así que Al Derecho es un programa muy interesante. Como se dan cuenta, se habla rico, los abogados hablan muy claro, hay consejos al lado de la temática. Así que no se nos muevan. Vamos a un espacio comercial, pero ya regresamos. Somos Radio Penitenciaria de Colombia, la 107.3 de la FM. ¿Sabes qué hace la Defensoría del Pueblo de Colombia? Protegemos y defendemos tus derechos para prevenir que sean vulnerados. También cuida las garantías y libertades de cada uno de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior. La Defensoría te defiende frente a actos como amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad, entidad o persona. Cada uno de nuestros funcionarios en todo el territorio nacional busca atenderte, orientarte y asesorarte en el ejercicio de tus derechos. Además, la Defensoría promueve el acceso a la administración de justicia en los casos señalados por la ley. Puedes acudir a nuestra entidad si necesitas presentar peticiones, quejas, interponer acciones, recursos judiciales, mecanismos de protección de derechos fundamentales o solicitar asesoría si sientes vulnerados tus derechos humanos. También puedes contar con nuestra asesoría jurídica ante problemas de índole civil, familiar, laboral o administrativo. En la actualidad, y para responder con nuestro compromiso con la sociedad y con cada uno de los ciudadanos colombianos, tenemos 42 regionales con las que hacemos presencia en todo el país y contamos con 13 defensorías delegadas que abarcan aspectos como infancia, juventud y adulto mayor, víctimas del conflicto armado interno, política criminal y penitenciaria, prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas, derecho a la salud y seguridad social, asuntos agrarios y tierras, asuntos constitucionales y legales, derechos colectivos y del ambiente, derechos de la población en movilidad humana, es decir, desplazados o migrantes, derechos de las mujeres y asuntos de género, derechos económicos, sociales y culturales, grupos étnicos y la delegada para la protección del derecho al deporte. Para la Defensoría del Pueblo de Colombia, eres muy valioso, sin importar raza, edad, sexo, religión o ideología política, o si eres un migrante. Nuestra acción institucional está contigo siempre. Por eso, desde nuestro portal www.defensoría.gov.co, estamos atentos a escucharte, buscar y encontrar una solución a tu necesidad. Defensoría del Pueblo.